Hola, 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 hola. Tenemos la presencia hoy del director del área de capacitación del Senado, que nos honra con su presencia y que, bueno, va a dar la apertura de la clase de hoy. Buenos días. Son muy generosos ustedes con estos aplausos prematuros e inmerecidos, porque es poco lo que puede aportarse a los conocimientos que tiene nada más y nada menos un capacitador de fuste como es el doctor Julio P. Villegas. Es un colega que nos honra ser su compañero legislativo aquí en la casa luego de tantos años. Simplemente hacernos una recorrida por este curso que organiza la Dirección de Capacitación Parlamentaria con todo el respaldo, el auspicio y la colaboración de la Asociación de Peritos Legislativos en esta tarea mancomunada de trabajo conjunto, esta confluencia de recursos humanos, conocimientos, saberes y experiencias idóneos para compartir de lo que ha sido, es y será probablemente la vida de la Cámara como cuerpo legislativo, la vida de la Legislatura Nacional Federal, uno de cuyos cuerpos integra este honorable Senado. En algún momento desde este mismo lugar manifesté que la República es la República nuestra, que tanto nos logró recuperar en los últimos periodos, de 1983 hasta aquí, es sometida diariamente a situaciones de prueba, de riesgo, y la República se fortalece cada vez más, comienza a dar respuestas, se autolegitima cada 2 años, cada vez que usamos la herramienta del sufragio, la herramienta del voto, que es esa que nos ha legado la misma Constitución como instrumental para producir el pacífico y normal cambio de autoridades, ¿no? Esta convivencia entre quienes culminan su mandato y asumen los nuevos, la renovación parcial de las cámaras, el funcionamiento de las cámaras. Se nos habla mucho, y permítanme esta pequeña digresión cuasi histórica, se nos habla mucho de la crisis del 2001, es verdad y hay que asumirlo. Yo estuve aquí trabajando el domingo 1 de enero del 2002, cuando el Congreso de la Nación eligió, por imperio del artículo 88 de la Constitución, al presidente de la Nación, eligió a un senador de la Nación. Se habla de la crisis y nadie reconoce que efectivamente las crisis se llevaron puesto, para usar un término más o menos vulgar, a quizá las individualidades político-partidarias con nombre y apellido. Y nadie habla de esa horizontalidad que imponen los cuerpos legislativos. Nadie dice, reconoce que en 33 años de democracia este Congreso ha funcionado y cada periodo, cada legislador ha cumplido su mandato inexorablemente cada 4, 2, 3 o 6 o 9 años, según el caso y según el momento. Acuérdense que hasta 1995 los senadores duraban 9 años y eran reelegidos cada 3 años por terceras partes.
Luego de la reforma, viene este nuevo sistema con mandato de 6 años y los legisladores, los diputados nacionales se mantienen, el presidente de la Nación acorta su periodo con posibilidad de una reelección. Es decir, que hemos tenido muchísimas oportunidades de cambio de gobierno y mandatos distintos. Y nadie dice que el 10 de diciembre, cada 2 años, hay legisladores que o renuevan su mandato o entran a la Cámara por primera vez y otros se van y la abandonan. Eso genera esta rotación natural de protagonistas y actores que de una u otra manera, más o menos civilizadamente, sin provocar ninguna situación excepcional que rompa el orden constitucional y normativo, va generando algunos cambios, gracias a Dios, como puede hoy verse, con un promisorio futuro institucional que quizá redunde, y así lo espero, en un mayor bienestar para todos los argentinos. Soy un convencido de la principalidad del Poder Legislativo Federal en la estructura constitucional argentina. Y dentro de eso, ya metiéndome muy en las entrañas del sistema legislativo, creo que el Senado de la Nación es el organismo clave. Es esa suerte de Consejo de Estado que pensaron otros países, el mismo hoy país poderoso de América del Norte y algunos sistemas europeos, en que es el Consejo de Estado por excelencia. No es una cámara más el Senado de la Nación, es la cámara, con todo respeto por nuestros colegas, más allá de que no hay ley sin ninguna de las dos cámaras. No hay juicio político sin ninguna de las dos cámaras. No hay declaración de necesidad de la reforma de la Constitución sin ninguna de las dos cámaras. No hay, o no debiera haber, decreto de necesidad y urgencia válido sin ninguna de las dos cámaras, con un voto expresamente positivo donde está prohibida la sanción ficta. Con este panorama que pretendo ser auspicioso, les quiero simplemente intentar dar a ustedes un poco más de aliento. No dudo de que van a seguir con un profesor del nivel del doctor Julio Piz Villegas, y nuestras colegas y queridas amigas, la doctora Jacqueline Ortiz, que además revista en nuestra planta de capacitadores y de nivel, la doctora Melissa García, y por qué no el día de mañana algunos de nosotros que puedan incorporarse. Yo me despido, los dejo con el doctor Piz, simplemente pasarles este mensaje, decir, como creo que va de suyo en estas palabras preliminares, mi total respaldo, el respaldo institucional de la dirección que me toca conducir y la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación de la Presidencia del Senado, a la ejecución muy sólida, rigurosa y útil para todos ustedes de este curso. Gracias por escucharme. Bueno, agradeciendo las palabras del director del área de capacitación, doctor Miguelis, vamos a continuar con las clases anteriores, continuando viendo desde lo trabajado en los primeros encuentros. Vimos qué es, cómo es, por qué y para qué es como es. Las preguntas, las grandes preguntas que nosotros nos hemos formulado y que hemos trabajado. ¿Cómo es? Ya vimos cómo es la Constitución. No hay duda ya de por qué es, cómo es. ¿Por qué un preámbulo, primera parte y segunda parte? ¿Cómo es el reglamento de diputados y de Senado? Tienen ustedes todos el folleto, ¿no? Este lo tienen todos. Bueno, ahí está la estructura del reglamento de ambas cámaras, tanto de diputados como de Senado. En diputados acá tenemos la colaboración que se incorpora al equipo del trabajo. Cristina, Morere, son trabajadoras
la Cámara de Diputados que se incorporan al equipo de trabajo acá para ir promoviendo lo que es, porque el Senado tiene este nivel de estudios de nivel medio especializado y es una posibilidad, además le permiten revalidar con las materias profesionales de la carrera y tener el título de perito legislativo, incluso aunque tengan un título universitario. ¿Sabían ustedes? O sea, si ustedes tienen un título universitario por ahí de sociólogo, pueden hacer las materias acá de profesionales, que son reglamentos de cámara, y presupuesto y teoría de la organización, ¿no? Son las materias profesionales, y recibir el título de perito en administración legislativa, que es el único que hay en el país. Si estas materias de reglamento de cámara no se cursan en la universidad, en la Facultad de Derecho no se cursan, ni se cursan en la Facultad de Ciencia Política. Los únicos lugares donde se cursa es acá, bueno, porque es el Senado, hicieron este convenio con el área de educación de la Nación, ahora de la Ciudad de Buenos Aires, y se creó esta carrera para el personal. Por eso es importante lo que se refiere a este título. Por eso estos temas lo ven acá. Yo me recibí de abogado y no... fíjense, ahí están. El azul, ¿qué es el azul? El azul son las normas constitucionales de cada uno de los títulos, como de los capítulos en diputados. Son las normas que de alguna forma alimentan, basamentan esto. Pero el resto, todo es propio. Los secretarios, una creación de las cámaras. Prosecretarios, los bloques parlamentarios, el plenario de labor, la mayoría de las comisiones. Una sola comisión tiene nivel constitucional, la de trámite legislativo. Bien, cuando son los DNU, etcétera, va y viene y tiene que venir al Congreso, es la única que tiene fundamento constitucional. Todo lo demás son creaciones de las cámaras, tanto de diputados como del Senado. La presentación de los proyectos, eso es propio de acá. Las mociones, el orden de la palabra, la discusión en comisión del Senado, la discusión en sesión, el orden de la sesión, las disposiciones generales sobre la sesión, interrupción y llamamiento a la cuestión y al orden, incluso la votación, la forma de votación. Lo que dice que hay que votar y nada más, pero la forma de votación, cómo se vota, o sea, hay toda una dinámica. Por eso aparecí yo cuando me recibí, creía que me la sabía toda, venía a trabajar acá y resulta que me di cuenta que estaba medio huérfano. Y ojo, ojo, que acá, en este conocimiento, no solo el conocimiento teórico es muy importante, práctico. Muchas veces un trabajador legislativo que trabaja en un área determinada, en la dirección secretaría, etcétera, tiene un conocimiento sobre temas producto de la práctica superior al que puede tener un gran profesional. Por eso han visto muchas conferencias o charlas que se han dado acá, que han terminado reconociendo los grandes hombres de la ciencia del derecho que no saben, que eso no pueden contestar. Y por ahí un empleado de mesa de entrada lo sabía, ¿no? A mí me pasó más de una vez. Che, a ver, Pancho, sacame la duda esta que tengo. Pancho Ferrara es uno que está en mesa de entrada. Y me sacó la duda, por ejemplo. O sea que hay todo un mundo que es propio de acá, de la Cámara y de los estudios. Por eso es tan importante. Entonces, se dan cuenta toda esta temática que es propia de ustedes y que puede hacer la creación de ustedes. Muchos de estos temas está todo para investigar y hacer y escribir. Por eso tienen un campo enorme y es muy poco lo que he escrito y lo que hago. Todo el campo lo tienen para ustedes. Bueno, esto lo vimos. ¿Por qué y para qué es? Recuerdan que hicimos todo un proceso, pero esto iremos viendo todos los temas de a poco, porque si no es mucho y vamos a lo nuestro.
sesiones, palabra y voto. ¿Se acuerdan los grandes temas? Sesiones, palabra y voto. Ese es el núcleo de la vida legislativa parlamentaria. Sesiones dijimos, y se acuerdan lo que hablamos y lo que dijimos, que es el espacio donde se libra la batalla. El hombre suplantó la guerra, o trata de suplantar la guerra por las sesiones. O sea, el campo de batalla es el recinto. Se pelean con la palabra, discuten. Y finalmente el que gana la batalla es el que tiene más votos. Vamos a decir, esa es la realidad. Y suplanta eso mucha sangre y muchos miedos y mucha angustia en la gente. Nada peor hay que cuando el hombre no puede resolver por las palabras, utiliza la violencia y terminan peleando todo. Por eso es tan importante todos estos cuerpos deliberativos. Hoy mismo lo estamos viendo a nivel mundial. Hay dos locos ahí que se están diciendo de todo. Ustedes ven el presidente de Estados Unidos con el chino. Corea, perdón, con el Corea del Norte. Con el chino no, por favor. Sí, el chino, lo que pasa es que el chino va a mediar ahí. El chino va a tener que mediar ahí. Pero se están diciendo de todo. Hace 200 años, hace 100 años, ya se hubiese matado. ¿Qué es lo que está frenando eso en Estados Unidos? Que hay un parlamento, un sistema republicano, que no permite desbordar la cosa. Y además están, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de las Naciones Unidas. ¿Y qué son esos? Son cuerpos deliberativos. ¿Qué es lo que está frenando esto? Pues si no, yo hubiese habido una eclosión mundial. ¿Entienden? Por eso es tan importante que el campo de batalla sea el recinto de deliberaciones. Tan importante. ¿Eso frena qué? Frena locos. Que se desborden por irresponsabilidades, etc. Sí. Quería hacer una sola pregunta, hablando del campo de batalla que es el recinto. Sí. ¿Por qué a veces, a nivel mundial, la pregunta, los presidentes de los países parecen olvidarse del recinto o el parlamento entero? ¿Cómo? ¿Por qué a veces a nivel mundial los presidentes se olvidan del parlamento, como está pasando con estos dos presidentes internacionales? Se olvidan del parlamento. No, bueno, pero lo que pasa es que ahí en las Naciones Unidas está el poder de veto. Las grandes potencias tienen veto a tomar cualquier resolución. Entonces, bueno, es como o sea, hay un reconocimiento también del poder de los grandes. Pero, mal o bien, perfeccionándonos, son instrumentos que permiten agotar instancias antes de... Imagínense, ustedes se imaginan entre dos reyes diciéndole eso entre ellos. Ya hubiesen sacado sus ejércitos, hubiesen matado entre ellos. Y los parlamentos es un modo de resolver, no sé si definitivamente el conflicto, pero estén por seguro que siempre va a ser una resolución de menor costo que la otra. ¿Y cómo se discute? ¿Cómo se pelean? Dijimos con la palabra y cómo se resuelve con el voto. 1200 años antes de Cristo, los fenicios viajaron por mar para llevar sus mercancías. En el siglo XIX el ferrocarril aceleró el transporte de productos de un país a otro. Los paradigmas y las tecnologías cambian. Día a día las fronteras se desdibujan y las distancias se acortan. Hoy para vender, el mundo está a un clic de distancia y los negocios son digitales. Vamos a ver las sesiones, lo que dispone la Constitución. Ahí tienen todo la Constitución, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Bueno,
tomen... ¿Puedo hacer una, Sí, cómo no, una doctora. intervención? No, es que, es que yo quiero que participen ya. No. En el caso, digamos, de este conflicto que hay entre los estados, que él mencionaba, Estados Unidos y Corea del Norte, en ese caso, seguramente Naciones Unidas, creo que Corea del Norte no está dentro de algún tratado, pero en general cuando hay conflicto, Naciones Unidas como órgano colegiado, como él mencionaba, formado por muchos países, manda a que dialoguen las partes, que se pongan de acuerdo para que terminen el conflicto. Seguramente todos los países van a interceder para que esto no llegue a un conflicto mundial, digamos, porque esto directamente afecta a toda la humanidad, todo lo que es misiles y demás. Pero eso es lo que quería decir. No, el cuerpo colegiado es como que toma una decisión y manda a que esos dos países lleguen a un acuerdo, pero un acuerdo, digamos, sincero, no un acuerdo como para... Ahora, el tema radica en la no proliferación de armas nucleares que no firmó Chile, que no firmó Corea. Sí, exactamente. Entonces ahí está ahí el tema también hay de otro porque... la individualización del conflicto por más Naciones Unidas, Sí, más recomendación. sí. No sé qué es lo que puede negociar un país, salvo que Naciones Unidas entera obligue como cuerpo colegiado, pero más allá de la voluntad de aceptación de Corea. Exactamente, no, muchos no pueden hacer. Sí, pero Corea del Norte no va a hacer nada si China se pone Sí. dura. Eso es la realidad. No, sí, nadie Hay está una en casa. tendencia ahí del mundo que se cruzan las fuerzas y entre ellas se nivelan, ¿no? Sí. Pero igual puede pasar cualquier cosa, el hombre es imprevisible. El loco me metió un botón o alguno del Pentágono le dio el ok a Trump y es un desastre. Sí. Agustín quiere... Agustín, a ver. Quiero saber, ¿intervendrá las Naciones Unidas con lo de Siria? Que también amenaza ¿Qué? proyectando misiles, lo de Siria. Y va a intervenir en todo, va, como dice la doctora, pidiendo recomendaciones y mandando representantes en todos estos conflictos. O sea, no se pueden desbordar, aparte saben que se aprieta un botón y se liquidan todos, o sea que no es Antes los ejércitos iban y avanzaban sobre territorios comunes, ahora el mundo está globalizado, esto globalizó el mundo. Esto globalizó el mundo. Esto hace que la gente se entera al segundo lo que pasa. Nos espantamos nosotros de cosas que antes no nos enterábamos, pero que ocurrían. Y todo lo que tiene que ver con tecnología, también en lo que hace el derecho internacional, hace que los países pierdan sus fronteras, porque Internet es sin fronteras, es decir que cuando hay algún conflicto también con cosas que tengan que ver con Internet o con las tecnologías, también hay, digamos, se produce un problema en cuál es la legislación aplicable con todo esto lo de Internet, porque por más que vos quizás cometas un delito informático en este país, tenga sus efectos en otro, por ejemplo un fraude y lo demás. Entonces, los jueces cuando van a la justicia dicen, bueno, ¿qué legislación aplicamos? ¿Cuál es la jurisdicción? Su problema es jurisdicción. Bueno, eso es de derecho internacional. No, la idea acá fundamental es ver el valor de los cuerpos deliberativos. Por eso es tan importante vivir en democracia. Por lo menos que funcionen las instituciones. Me dirán, es una democracia formal, dirán todo lo que dirán, pero es una democracia. Es posible, ¿se acuerdan lo que vivimos? Con solo esto, con solo que tenga que regir la primer parte de la Constitución. Fíjense los problemas y los conflictos que se generan en el país por un desaparecido. El caso Maldonado,
el caso López. ¿Cuántos desaparecidos y muertos habían pretérитamente que nosotros no nos enterábamos, que no estaban los medios de comunicación hace 1 o 2 siglos? Y no existían los organismos de derechos humanos. Eran otros tiempos, otra era la historia. Exacto, o sea, claro, existían, porque existían los derechos naturales, hoy se llaman derechos humanos. Pero lo que pasa es que el tiempo y la evolución ha ido haciendo más humano a los humanos, sabiendo las diferencias, las distinciones, las realidades de uno que no son las realidades de otro, que cada uno tiene derecho a ser distinto al otro y tenemos que respetar que sea distinto. Bueno, los egos y los narcisismos humanos se han contenido más. Bueno, pues no me quiero referir tampoco a cuestiones psicológicas que también hacen, pero también hacen a la vida de la democracia. La vida de la democracia es entender que el otro es distinto a uno y hay que respetarlo, aunque no le guste. A mí me parece una falta de respeto venir a clase sin saco y corbata, por ejemplo. Y bueno, pues ya estoy un viejo choto, bueno, ya está. Lo tengo claro eso, pero es así, porque me eduqué así, me formé así. Que los tiempos han cambiado. Y yo tengo derecho a que me respete, que venga con saco y corbata. Porque me parece una falta de respeto ir a dar una clase sin saco y corbata. Que el presidente esté sin corbata, no. Pero lo tengo que entender porque son los nuevos signos de los tiempos y respetarlo. Y es el presidente de la nación, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, es la diversidad la que tenemos que saber respetar, que el otro es distinto al otro. Que el otro no nos invada y no que nosotros no invadamos a invadir al otro. Esa es la idea de la vida y para poder convivir. Que el otro es distinto, que tiene su rayo como lo tenemos nosotros. Y que con diálogo, con esto, con la palabra, sesionando, dialogando. ¿Qué es sesionar? Es dialogar. Con la palabra y con el voto. Y sabiendo que el otro es distinto, que tiene una historia distinta a la nuestra, que tiene otras realidades. Y bueno, y esa es la esencia de la democracia. Y si no sabemos eso, no podemos convivir. Pues si no, queremos imponernos al otro. Primera parte de la Constitución. ¿Se dan cuenta dónde está la primera parte? Derechos y garantías, nuevos derechos y garantías. No me canso de decirlo porque es la clave de todo esto. Bueno, y vamos a las sesiones que dispone la Constitución Nacional. Ustedes leyeron algo de las normas constitucionales referidas a la Constitución. El artículo 63, por ejemplo, que nos habla sobre el periodo de sesiones. Fíjense, la Constitución habla de periodos de sesiones, o sea, las sesiones en el tiempo. Y el reglamento nos habla las sesiones según sus clases de sesiones. Pero aquí apunta la Constitución al periodo de tiempo. Entonces nos hablan de qué periodo de sesiones tienen el papelito que se les dio. A ver, ¿quién? Sí. Habla de las ordinarias y las extraordinarias, que las ordinarias son del 1 de marzo al 30 de noviembre y el resto del año son las extraordinarias que las cita el presidente. Sesiones ordinarias. Las especiales. A ver, ¿quién más? Las sesiones especiales. Sí. Las sesiones especiales, que son las que están fuera del miércoles, o sea, se hace por pedido del grupo de diputados, no sé, en Senado. Sí, por 5 o más senadores, y en el caso de los diputados, ¿por cuántos son? Por 10. Por 10. Pero no estoy segura, Está habría bien. que volver a leer. Sí, que son por temas específicos que piden, en el caso de los senadores o los diputados, para que sean tratados.
más allá de las sesiones ordinarias, que esas son las que fijan. ¿Cuándo se fijan las sesiones ordinarias? A principio de año. Exactamente. 1 de marzo, 30 de noviembre las ordinarias. Sí, pero ¿cuándo se fijan días y horas de ordinaria? Cuando se inaugura, que es el 1 de marzo. No, en las preparatorias, muy bien. En la primera sesión preparatoria, ahí es donde... Acá estamos hablando sobre la Constitución. ¿De qué habla la Constitución? No habla de sesiones ni de preparatoria. Van a ver acá lo que habla las sesiones. El reglamento habla de preparatorias, públicas, secretas, de tablas especiales, de acuerdo, de informes de ministros, del tribunal. Pero nosotros estamos hablando sobre la Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución? La Constitución dice, señores, o sea, los constituyentes cuando se reunieron en 1853, de 1852 a 54 en el Congreso Constituyente que sancionaba la Constitución, dijeron, mire, va a haber un poder legislativo que se va a componer de 2 cámaras, que va a tener sesiones. Del primero, en ese tiempo era de 1 de mayo al 30 de septiembre, porque bueno, eran otros tiempos. No había avión, no había tren, no había nada, había carreta. Entonces empezaban el 1 de mayo en homenaje a la sanción de la Constitución. Se sancionó el 1 de mayo. Entonces, en homenaje a la sanción de la Constitución, establecieron que empiece el periodo ordinario el 1 de mayo. Y terminaba el 30 de septiembre. Ya cuando empezaba el calorcito, a su casa. Y se terminaba. Y dijeron, el presidente podrá convocar a sesiones de prórroga y el presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias. Se dividían de prórroga, decía, se prorroga, todo igual. Y extraordinaria, cuando convocaba extraordinaria, se tratan los temas que él quiere. ¿Entienden? Ahí es el artículo 63. Sesiones ordinarias, de prórroga y extraordinarias. ¿Y cuáles son las diferencias? Esa que les digo. Ordinarias, ahora en la reforma del 94 dijeron, señores, bueno, vamos a alargar el periodo ordinario. Ahora hay avión, hay aire acondicionado, hay tren, pueden venir tranquilos. Porque en esa época venían a Buenos Aires y tardaban 2 meses en llegar en carreta al norte. Imagínense lo que eran senadores por Jujuy. Además, no existían las provincias del sur. No existían ni Chaco, ni Formosa, ni La Pampa. Existían 13 provincias. Eran 2 senadores por cada distrito y venían acá, podían reunir en esta mesa. Era un consejo de Estado el Senado, pero de eso lo vamos a hablar después. Y cuando termina el periodo ordinario, o sea que ahora el 30 de noviembre, y acá cambió un poco la cosa, o las cámaras pueden prorrogar sus sesiones, o sea, seguimos sesionando, o el presidente la convoca a prórroga, o directamente se terminó. Pero cuando el presidente quiere tratar algunos temas, porque saben que la ley la sancionan ambas cámaras, tiene que ir en ambas cámaras el tratamiento. Ahí convoca extraordinaria y le dice el temario. Convoco a las cámaras, vas con estos temas, esta ley, este proyecto, trátenme estos temas. Por eso depende mucho de la política. Si tiene mayoría, si ve que está negociado, convoca extraordinaria. Y si no, lo deja morir, ya está. Por eso juega todo. Entonces tenemos sesiones ordinarias, prórroga y extraordinaria. Una pregunta. En el artículo 63, ¿en dónde es que habla de las de prórroga? No, y prórroga no. El 63 habla todo. A ver, lean el 63.
Ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Silencio, ahí está, le queda claro. Las cámaras del 1 de marzo al 30 de noviembre. Está, paró ahí, ya está. O sea, señores, tiene que venir como a las clases, ¿vieron? En el colegio. Bueno, los legisladores tienen que ir a las cámaras, tienen que estar acá en Buenos Aires sesionando, por lo menos los días de semana. Ahora hay avión, se van bien, etc. Y después dice, pueden también ser convocados extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. ¿Cuál es la diferencia? Que prorrogas siguen después del 30 de noviembre, pero tratando los temas como si estuviesen en ordinaria. Corresponde decir, se prorrogan las ordinarias, no que son otras sesiones. Prórroga de ordinarias, se prorrogan las ordinarias. Y después la extraordinaria se trata nada más que los temas que quiere el presidente. ¿Ve el poder que tiene el presidente? ¿Y cómo pasa por las comisiones eso? ¿Qué? ¿Cómo pasa por las comisiones? Bueno, las comisiones funcionan. Sí. Y se trata en comisión. Si son de prórroga o son extraordinarias, las comisiones están... Más, las comisiones pueden trabajar incluso en receso, dice el reglamento. Pueden trabajar. Bueno, explicaciones e informes de los ministros. El artículo 71, márquenselo esto. ¿Qué significa? Los ministros saben que los nombra el presidente y son empleados del presidente. Cada uno tiene un área en especial. Bueno, el ministro presenta al Poder Ejecutivo un proyecto sobre hidrocarburos. Viene el ministro a dar explicaciones sobre ese proyecto, o informar, o le piden, o él pide, o le piden que venga. Es la participación sobre un tema determinado, porque las comisiones pueden querer saber mejor, el cuerpo puede saber mejor sobre un tema determinado. Entonces tiene la obligación ahí el ministro, no solo la obligación, sino él pide, yo quiero ir a explicar. Por eso el artículo 71 está en la Constitución, ¿ven? Están relacionados. O sea, solo que está en el artículo de la Constitución que están relacionadas con las sesiones del Congreso. Porque el ministro ¿a qué viene? A una sesión del Congreso. Lo mismo el jefe de gabinete de ministros. Vienen que por la reforma del 94 se creó el jefe de gabinete de ministros. ¿Se acuerdan los jefes de gabinete de ministros? Aníbal Fernández era famoso, el otro es Peña, y vienen y hacen, vieron que a veces que está informando, informa, cumple con la Constitución. Todos los meses tienen que ir un mes a una cámara y otro mes a otro. Sí. Quiero preguntar con respecto cuando citan a los ministros y no cumplen los ministros con venir. No pasa nada a menos que le quieran pedir juicio político. Le pueden pedir juicio político. O sea, o un voto de censura. Pero tiene que, la Cámara, si él quiere, no concurre. Si no concurre, incluso los mismos, a veces, los mismos bloques oficialistas dicen, no vengas a esta. Pero acá es importante que tengan presente que acá lo que juegan son las balas. ¿Cuáles son las balas? Las balas de la munición, ¿cuál es? El voto. Si los 2/3 lo tienen en contra, le van a pedir el juicio político. ¿Entienden? O sea, hay todo un mecanismo. Acá lo que vale son los votos, señores. Ahora en octubre se votan los votos, se votan las balas. ¿Quién va a tener mayor munición? ¿Entienden? Tienen que tener y entender eso. Si no entienden eso, no se entiende la democracia. Hola.